permítame saludar a un gran escritor, columnista e historiador, el profesor Juan Esteban Costaín. Profesor Costaín, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo ahí a todos en 6AM Profesor Costaín, lléveme de su mano por el tiempo y permítame pedirle que ilustre a la audiencia sobre un ejemplo de desobediencia civil. Bueno, pues hay muchos casos. El más de todos quizás es el de Gandhi, cuando la lucha contra la dominación británica en la India. Pero hay un caso colombiano, Julio, del que no se habla tanto, que es el del Partido Conservador en los años 30, a instancias de Laureano Gómez, cuando Laureano Gómez regresa de ser embajador del primer gobierno liberal en la República Liberal, que fue Enrique Olaya Herrera. Él regresa en el año 32 y empieza, dice él, a replicar la estrategia de Gandhi en la India, hasta que termina proclamando la abstención del conservatismo y la desobediencia civil ya frente al gobierno de Alfonso López Pumarejo, su primera administración, que fue la segunda administración de la República Liberal, pero el primer gobierno de López, que fue el de las grandes reformas sociales y económicas. Y frente a esas reformas, Laureano Gómez proclamó la abstención e incluso la desobediencia civil, decía él, inspirado en ganas. Pero algunos de los historiadores que hemos tenido esta mañana en 6AMW, el profesor Juan Esteban, qué gusto saludarlo, dicen que él, obviamente, y eso pues parece una verdad de perogrullo, pero sería bueno que usted también dijera algo sobre el tema. La Colombia de 1940, cuando Laureano Gómez dice esas palabras famosas de la desobediencia civil o de volver invivible el país, estoy parafraseándolo, pues no es el mismo de ahora, cuando ya han pasado, no sé, 80 años. ¿En qué se parece y en qué es distinto? No, yo creo que la historia no se repite jamás. Esa es una idea falsa, ese es un mito equivocado de que la historia se está repitiendo todo el tiempo, pero sí tenemos que volver sobre sus pasos para no pisar sus mismas trampas. Son países muy distintos, por supuesto. Ese era un país rural en el que había partidos, en el que además los caudillos de esos partidos le hablaban a su cauda a través de la radio. Quiero hacer una precisión, es que ahora se ha invocado mucho esa presunta frase de Laureano cuando se supone que dijo que había que hacer invivible la República. Esa es una frase apócrifa que él no pronunció jamás. Esa es una frase de una convención conservadora en 1935, en la que ese partido dijo: nuestro deber es hacer prácticamente invivible el ambiente de una república donde apenas si alcanzamos el título de parias. Pero al hacer esta precisión, yo no quiero minimizar ni matizar en absoluto como la responsabilidad histórica de los líderes de los partidos en ese momento, y ahí, por supuesto, incluyo a Laureano Gómez, en propiciar lo que fue una guerra civil no declarada, que es lo que en la historiografía colombiana se llama con letras mayúsculas la violencia. Y esa guerra civil no declarada, que empieza en los 30 y que llega pues hasta la dictadura de Rojas Pinilla, tenía en lo más el estímulo del sectarismo, lo que un autor del siglo XIX colombiano, Aníbal Galindo, llamaba la religión de partido. Y es que él decía, Aníbal Galindo, que aquí la gente tenía una aproximación a sus convicciones políticas como si fueran una profesión de ser religiosa. Entonces el sectarismo nos llevó a esa guerra atroz de la violencia liberal conservadora, con un ingrediente terrible que ahora sí estamos replicando, que es el de deslegitimar el sistema electoral, que me parece que es algo de una gravedad
apabullante, dramática. Pero, profesor Constaín, perdón, simplemente la precisión, es que incluso la frase esa de hacer invivible la República es el título de un libro, Reflexiones en torno a la figura de Laureano Gómez, escrito por varios profesores de la Universidad Tadeo Lozano. O sea, la frase es apócrifa, ¿de verdad nunca la mencionó? No, él no la dijo nunca. Él tiene unas expresiones muy virulentas, muy radicales. Yo creo que justo el gobierno de López Pumarejo, con toda la luz de las grandes reformas sociales de la revolución en marcha, yo creo que en el Partido Conservador hubo un intento casi por replicar en Colombia lo que estaba pasando en España, que desemboca allá desde 1936 en la guerra civil. Entonces, sí hay unas expresiones brutales, radicales, incendiarias, de lado y lado, y ahí Laureano Gómez tiene un papel protagónico, pero esa frase, como le digo, surge en una convención conservadora, es una declaración colectiva cuando el conservatismo proclama la desobediencia civil y la abstención, y muy pronto los liberales, o los medios liberales y los adversarios de Laureano Gómez, la acuñaron para enrostrársela y para sintetizar con ella pues su carácter combativo, incendiario, y entonces grandes historiadores hasta hoy siguen viendo que esa es una frase de Laureano. Incluso James Henderson, que es quien mejor ha estudiado el fenómeno político del laureanismo, también lo dice. Ese es un detalle, ese es casi una anécdota. Lo importante es vernos en ese espejo, profesor, enloquecido del sectarismo de los años 30 y 40. De eso le quería preguntar así muy rápidamente, y es que a uno le hablan de eso y los papás, abuelos, y uno se acuerda del corte de franela y todos esos métodos brutales y salvajes de violencia en esa época. Aplicado al tiempo de hoy, a una desobediencia civil pacífica, dice el candidato Cepeda, hoy senador electo, pues se le eriza la piel a pensar que pueda llegar a suceder algo mismo, además con toda esta polarización que ha amplificado las redes sociales. ¿No teme usted algo así? Por supuesto, por lo que ya dije, en Colombia la tradición del sectarismo viene desde el siglo XIX y ha sido siempre el acicate de las guerras civiles, de la confrontación partidista. Y claro, era un país distinto, pero en ese país de los años 30 y de los años 40 del siglo pasado había una cantidad de líderes muy indolentes que se embelezaban con su discurso y no entendían que los efectos de ese discurso en el campo y en las ciudades, sobre todo en el campo, era la confrontación, era la guerra. Yo creo que en Colombia no puede haber desobediencia civil pacífica. Aquí la consigna de la desobediencia civil acaba siempre en la guerra civil, en la confrontación brutal de una gente enajenada. Sí. Es un credo religioso y ahí les cabe a los conductores políticos una responsabilidad altísima para no atizar la barbarie con unas nociones además bastante estúpidas, yo creo. Él es Juan Esteban Constaín, escritor, historiador, columnista, conferencista, prologuista, es todo, además gran tipo. Mira, una última pregunta de otro tema que le apasiona. ¿Quién va a ganar el Mundial? Muy difícil, Julio. Yo veo a Francia muy fuerte. Francia. Casi de otro planeta. Argentina tiene a Messi y veo ahí otros equipos que son Marruecos, Estados Unidos, y por primera vez en la historia veo a Colombia seria y aplomada, madura. Me ha encantado la selección. Crucemos los dedos para que avancemos paso a paso, como decía el Mostaza Merlo cuando sacó a Racing campeón en la Argentina. Sí. Pero se vale soñar. Profesor Constaín, feliz mañana, muchas gracias. Escuchan 6 AM de Caracol.